Quiero que te imagines esto. Estás en una habitación. Hay una ventana cerrada, del otro lado una ventana abierta. En la primera, el aire está casi inmóvil, denso. Ese ambiente está quieto. Del otro lado, el aire circula, entra, se mueve y cambia completamente el ambiente. Esto exactamente así ocurre en nuestro cuerpo. Tenemos zonas ventana cerrada y zonas ventana abierta. Zonas donde algo se quedó detenido y zonas donde la energía circula y se mueve con mayor libertad. Y aquí, amiguis, el truco está en aprender a notar la diferencia. Y hoy vamos a hacer eso. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Gloria y esto es Body Tells, tu espacio semanal que te reconecta con tu cuerpo desde el movimiento, desde la escucha y sobre todo desde la curiosidad. Y hoy quiero para ti que te conviertas en una exploradora, en un explorador de tu propio cuerpo y notes la energía que se estanca, esa que te detiene, esa que ralentiza, esa que pesa e incomoda. Y notes, por otro lado, la energía que se libera, que te despierta, que te abre, que te mueve y que te pone así a sacudir ese cuerpo con mayor libertad y conexión total. Ahora, hablando de conexiones, ya que tú estás por aquí, si me estás viendo desde YouTube, recuerda que tú allí tienes un botoncito donde puedes suscribirte, además activar las notificaciones, donde cada semana te puede llegar ahí un mensajito y decirte, Gloria, Body Tales sacó un nuevo video, un nuevo episodio. Y así estás en primera fila como parte de esta comunidad maravillosa que sigue creciendo cada semana. Y así eres parte de estas movedoras y movedores de cuerpos conscientes. Muy bien, entonces, de esta manera, con esta sensación de que vamos explorando y descubriendo zonas de nuestro cuerpo, zonas dormidas, zonas encendidas que podemos seguir potenciando y de esas zonas dormidas podemos empezar a mover lentamente, suavemente, con mucho cariño, para que se despierten y se unan a esta fiesta de activación donde el cuerpo en su totalidad lo que queremos es sentirnos bien. Eso es nuestro principal objetivo. Em, Como la vida tiene sus movimientos, tiene sus subidas y sus bajadas, y así son los movimientos y los ciclos en el cuerpo. Tenemos momentos donde estamos con súper energía, donde nuestro cuerpo está completamente disponible para nosotros, nuestros músculos, articulaciones, nuestra espalda, nuestras piernas y pies, todo se va moviendo en armonía. Pero hay ciertos momentos de nuestra vida donde, mira, verdaderamente hay zonas donde la energía se va quedando allí atrapada, estancada, y eso tiene sus motivos, eso tiene sus razones principales. Ahora, cuando te hablo acerca de energía, me refiero principalmente a la sensación corporal. ¿Y qué es entonces una energía estancada? ¿Cómo se manifiesta en nuestro cuerpo? Se manifiesta de la siguiente manera. Un nudo. Un nudo, te tocas por aquí y sientes un nudo, que quizás no duele, pero está allí. Una sensación en el cuerpo como de pesadez, rigidez, falta de movilidad, poco espacio en tu cuerpo, sentirte como que el cuerpo pesa, como que de verdad no tienes hacia dónde ir desde adentro hacia afuera. Y eso se manifiesta en articulaciones, en partes de tu cuerpo, donde el movimiento se va volviendo cada vez más pequeño o más limitado o menos fluido. ¿De qué otra manera se siente la energía estancada? Bueno, cuando respiramos, pero respiramos por respirar
o estamos ahí como en un piloto automático donde la respiración está concentrada, por ejemplo, solo en el pecho y estamos con un tipo de respiración desventajosa para el cuerpo. Ahí la energía se va estancando, tu cuerpo se va volviendo más pesado y al mismo tiempo algo muy interesante que ocurre cuando la energía se estanca es que comienza a haber también una desconexión mental con tu propio cuerpo. Ahora, ¿por qué la energía se estanca? Si ya sabemos estos síntomas, por decirlo de alguna manera, ¿por qué se nos queda ahí atrapadita la energía? ¿Por qué se detiene? Así como la ventana cerrada. Bueno, ¿por qué? Porque vivimos situaciones de estrés acumulado consecutivo, donde no le damos resolución a las cosas. Tenemos un ritmo de sueño errático, dormimos muy tarde o nos levantamos muy temprano, dormimos pocas horas y sobre todo emociones, procesos emocionales no cerrados, ciclos no cerrados. ¿Qué pasa con esto? Que llevamos ahí como una carga, un saquito de emociones que hacen que el cuerpo se vaya limitando dentro de sí y que luego eso se manifieste en el exterior. ¿Y qué pasa cuando cargamos ese saquito de emociones, de esas cosas sin resolver? Nos quedamos entonces pensando más de lo normal, como te decía, en el exceso de pensamiento. Nos quedamos ahí noctámbulos, nos quedamos desconectándonos progresivamente del cuerpo. Y cuando cargamos con tantas emociones sin resolver, combinados con todo ese estrés, la densidad comienza a aparecer también orgánicamente. En el pecho, cuando nos hemos callado algo, en la garganta, cuando nos faltó algo por comunicar, algo por decir y no lo sacamos, en nuestro estómago, cuando guardamos, guardamos y guardamos emociones que no afloramos, que no movemos y sobre todo en nuestra espalda, en nuestros hombros, cuando hemos cargado mucho, pero no cargado de un peso como per se, como tal, sino de un peso de carga emocional, un peso de tanto estrés que se va acumulando en la vida. Entonces, así, de esa manera tan turbia, tan densa, tan espesa, se va presentando esa energía en tu cuerpo y eso lo que hace es que se va estancando, estancando, estancando y nuestro cuerpo llega un momento en que dice, necesito espacio y comienza a florecer a través de dolencias, a través de señales, a través de una gripe de un momento a otro, a través de que tu sistema inmune baje y tú de un momento a otro necesites hacer una pausa. Entonces, la energía estancada no es un problema, no es una situación totalmente negativa. Si le damos la vuelta hacia lo positivo, la energía estancada, cuando aprendemos a escucharla, a notarla, a identificarla, es la señal que te está dando tu cuerpo para decirte, mira, atiende mis hombros, atiéndeme en los brazos, atiende tu pecho, atiende la manera en la que te comunicas. ¿Cómo están tus emociones? Entonces, la energía estancada es un colchoncito que nos va a ayudar a saber hacia dónde dirigirnos, hacia qué zona corporal, hacia qué zona emocional y saber que podemos permitirle abrir esa ventana para que esa energía estancada comience a abrirse y comience a fluir encontrando mayor espacio. Ahora, por el otro lado, tenemos la energía que fluye. Y la fluidez es la respuesta natural de tu cuerpo cuando algo se ordena, cuando comienzas a moverte, a fluir, esa ventanita se abre y el aire entra y se despliega por todo tu cuerpo. ¿Y cómo se siente tu cuerpo cuando la energía fluye? Te sientes ligero, ligera, tus movimientos tienen mayor espacio, mayor fluidez,
tu sistema nervioso se regula, duermes mejor y vives más en el presente porque sientes la conexión total de arraigo con tus piernas, con tus pies, sientes cómo esa energía vital fluye por tu columna vertebral, cómo tu cabeza también está más disponible, abierta para ser creativa, para resolver problemas y para no quedarte detenida o detenido en una situación, sino de siempre encontrar los caminos posibles. Y algo muy importante es que tú sepas que en cualquier situación en la que tú te encuentres en tu vida, en cualquier momento, ya sea emocional, por una situación de trabajo, por una situación de pareja, una situación en el espacio, en el país donde tú te encuentras, sepas que siempre hay algo que va a fluir, siempre hay una vía para ti, siempre hay un espacio en el cual tú vas a encontrar una solución. Yo sé que esto puede sonarte muy optimista en ciertas situaciones de la vida, pero algo muy, muy interesante es el mensaje, la forma en la que nos comunicamos con nuestro propio cuerpo, con nuestro cerebro. Esos mensajes que le enviamos al cerebro, catastróficos, donde no hay salida, donde todo es oscuridad, lo que hace es entonces apagarnos, ponernos en posiciones desventajosas. Pero si cambiamos el discurso y si dejamos que esa ventana se abra y empezamos a ver, mira, sí, el aire fluye, comenzamos a notar que sí hay una salida que quizá no habíamos visto, entonces la cosa comienza a cambiar, el espacio comienza a verse de otra manera y nuestro cuerpo que está allí en el centro de ese universo, en el centro de todas las cosas que tú haces a diario, comienza a ser notado, comienza a ser escuchado y tú, una parte de tu cuerpo que comienza a fluir, la comienzas a mimar, a consentir, a despertar y prácticamente lo que ocurre es un efecto en cadena, porque cuando atendemos una zona en particular, cuando nuestras muñecas, por ejemplo, por darte un ejemplo, las articulaciones de tus manos, las sientes disponibles, livianas, lo que permite que tus manos que usas a diario, tus dedos, todo comiencen a fluir más, a tener mayor posibilidades, entonces tu cuerpo comienza a progresivamente a enviar un mensaje en cadena al resto del cuerpo. Mis codos están más disponibles, mis brazos comienzan a estar más disponibles para mí, mis hombros, mi cuello, mi mandíbula, mi rostro, mi mirada se suaviza. Todo se comienza a suavizar, a descargar de una manera positiva porque el cuerpo comienza entonces con esa ola, con ese eco, a mandar señales a través del sistema nervioso, a decir, hey, estamos bien, estamos disponibles, este cuerpo está siendo atendido por su dueña, por su dueño. ¿Y sabes qué viene después de todo esto? La ligereza emocional, la conexión profunda con nuestra respiración y, como te decía anteriormente, con ese estado de vivir en el presente y sobre todo con lo que siempre te recuerdo, la reconexión con tu cuerpo. Y te hablo de reconexión porque la conexión es permanente, estamos permanentemente conectados con nuestro cuerpo. Pero ¿qué tan conectado, qué tan conectada estás hoy con tu cuerpo? ¿Percibes todas las partes de él en este momento? ¿Sientes cuando te acuestas en tu cama o en una colchoneta qué contacto tiene tu espalda? ¿Qué partes, qué zonas están dejando de tener contacto con esa colchoneta o con tu cama? ¿Qué zonas se están perdiendo y qué zonas estás olvidando? Entonces, cuando traemos esa mirada interna, cuando comenzamos
a explorarnos más. Por eso te decía, eres una exploradora, eres un explorador de tu cuerpo. Cuando ese proceso comienza a ocurrir, entonces consecutivamente tu cuerpo comienza a ser habitado en profundidad. Simplemente no es ese cuerpo que llevas de un lugar a otro, que usas y desusas, sino que comienzas a darte cuenta que esta herramienta maravillosa que tienes hoy la puedes potenciar a diario, la puedes cuidar, la puedes mimar y atender y sobre todo escuchar con una forma curiosa, con una forma de interrogante, de saber qué ocurre constantemente en mi cuerpo cuando estoy haciendo una actividad en particular. ¿Qué ocurre en mi cuerpo cuando paso más de 2 horas en la silla frente al ordenador? ¿Qué pasa en mi cuerpo cuando dejo de tomar agua por varias horas? ¿Qué pasa en mi cuerpo? Entonces, comienzas a preguntarte, ¿qué está pasando? ¿Y por qué si hoy me estoy sintiendo apretada, apretado, con falta de energía, con pesadez, con rigidez, con un nudo en la garganta, con una melancolía, con una situación de ese estilo? Preguntarse qué pasó anteriormente, por qué mi cuerpo hoy se está manifestando de esa manera y sobre todo, la pregunta clave es, ¿qué puedo hacer para sentirme mejor? ¿Qué puedo hacer? Bueno, quizá un estiramiento, un momento para respirar profundamente y conectarte con cada órgano, conectarte también con tu diafragma, conectarte con tu pecho, con tu garganta, con esas partes del cuerpo que pueden estar entonces conteniéndote y retrasándote. Y un cuerpo, si tu cuerpo te retrasa, no te deja avanzar, no te deja seguir corriendo de manera progresiva hacia tus metas, hacia lo que tú quieres lograr. Y sobre todo tus metas corporales, de movimiento, de mayor alcance en tus partes, en el uso de las partes del cuerpo. Y esto es algo que veo repetidamente en clases, en workshops, en escenarios donde comparto con otras personas en movimiento, donde no se trata acerca de un estilo particular de danzar, de bailar, de mover el cuerpo, sino de cómo una persona usa esas partes de su cuerpo. Veo siempre, por ejemplo, personas que usan sus piernas y mueven sus piernas, se quedan como con esa parte inferior del cuerpo, pero los brazos, ves las manos así apretadas, contenidas, los brazos inmóviles, hombros rígidos, cuello que no permite que la cabeza mire para los lados, ni para arriba, ni para abajo. Y por otro lado, veo personas que entonces solo mueven la parte superior, mueven un poco sus brazos, sus manos, pero las piernas no tienen ningún tipo de desplazamiento, sino que buscan quedarse como en una misma posición en el salón donde nos encontremos. Entonces, siempre les digo y te digo a ti hoy, nota qué parte de tu cuerpo está necesitando mayor movimiento y mayor atención. ¿Por qué? Porque cuando comenzamos a darle esos impulsos, tanto a la parte de arriba de tu cuerpo como a la parte de abajo de tu cuerpo, comenzamos a fluir y comienza a ver esa construcción del vocabulario de movimiento. Comienzas a conectarte profundamente sabiendo que tus dedos de las manos pueden estar tan conectados con los dedos de tus pies, que tus tobillos pueden estar súper conectados con tus muñecas, con las articulaciones de tus manos, que las articulaciones precisamente de los tobillos, de los pies, que tus rodillas pueden estar conectados con tus codos, hombros con tus caderas. Entonces, cada zona del cuerpo, cada parte está en conexión torso superior y torso inferior. Y cuando le permitimos al cuerpo crear ese puente
y abrir esa ventanita para que la energía, para que las sensaciones fluyan, mira, allí estamos con un cuerpo disponible, ligero, libre, donde, mira, nuestros movimientos van a comenzar a aparecer de una manera que hace varios meses, hace semanas, no pensábamos que podíamos movernos así. Ahora, como siempre te digo, todo es progresivo y todo comienza con comenzar a notar cómo estamos hoy. ¿Qué zonas de mi cuerpo están estancadas? ¿Qué zonas de mi cuerpo están fluyendo? ¿Y cómo puedo hacer para habitar la totalidad e invitar a estas zonas estancadas a unirse a las que fluyen más y a crear entonces ese flujo de energía, de fuerza constante y de conexión permanente con mi propio cuerpo? Ahora sí, ha llegado el momento. Vamos con una mini práctica corporal para que comencemos a abrir la ventana de la fluidez, la ventana de la energía que recorre tu cuerpo de arriba abajo. Y vamos a comenzar con una respiración. Esta respiración es así como para aterrizar en este momento. Simplemente encuentra una posición cómoda. Donde tú te encuentres, puedes hacerla. Respira profundamente por la nariz y lo vamos a hacer en 8 segundos. Y luego vas a exhalar, a botar el aire igualmente por tu nariz, manteniendo la boca cerrada, también en 8 segundos. Pon tus manos abajo, tus manos en una posición cómoda y permítete experimentar con esta respiración profunda. Inhala en 8 segundos. Exhala en 8 segundos por tu nariz. Muy bien. Ahora ve sintiendo cada parte y sobre todo lleva ahora en este momento tus manos al abdomen. Quiero que sientas cómo está tu abdomen. ¿Lo sientes blando? ¿Lo sientes rígido? ¿Cómo está esa parte de tu cuerpo donde se acumulan muchas emociones y donde todo así va cayendo como un saquito, tanto lo que comemos, lo que tragamos emocionalmente, se va quedando allí acumulado. Y quiero que lo sientas y al mismo tiempo que conectes con la respiración profunda. Y ahora quiero que hagas esa respiración profunda de 4 segundos, inhalando por tu nariz, exhalando ahora por tu boca. 4 segundos inhalación, 4 segundos exhalación. Pero lo más importante es que al mismo tiempo vayas masajeando con la yema de tus dedos tu abdomen y siéntelo, tócalo profundamente. Inhala en 4 segundos. Exhala en 4 segundos. Permítete sentir, conectar con tu abdomen. Siente ese espacio debajo de tus costillas. Conecta con tu ombligo y conecta también con tu vientre. Entonces comenzamos a conectar con ese espacio, con esa zona en particular de tu cuerpo. Y le vamos diciendo al cuerpo, deja ir, suelta, que te estoy dando mayor espacio para que esa energía que pueda estar estancada en tu abdomen comience a fluir. Ahora quiero que hagas un escaneo rápido de tu cuerpo, sobre todo de la temperatura de tu cuerpo, y siente dónde está el calor en tu cuerpo y dónde sientes áreas un poco más frías. A veces la falta de movilidad, la falta de movimiento hace que la sangre no fluya, no circule con tanta fuerza y algunas partes de nuestro cuerpo tienden a estar más frías que otras, sobre todo las extremidades, nuestras manos, pies. Y quiero que notes eso. ¿Qué parte de tu cuerpo hoy sientes bien calientita, con calorcito, y qué otra parte estás sintiendo con frío
o que tiende a ser más fría. Y quiero que hagas un barrido de tu cuerpo. Y ese barrido lo vamos a hacer, es como una especie de barrido somático para que tu sistema nervioso se regule y se asiente y la energía comience a fluir. Simplemente vamos a masajear, pero de una manera en forma, como te decía, de barrido, como si quitases polvo que está encima de tu piel. Y comienzas a tocar tu cuerpo en una dirección. En la dirección, por ejemplo, desde adentro hacia afuera. Comenzamos a barrer el espacio, pero no de una manera tan suave como si estuvieses acariciando tu piel, sino de una forma constante donde tú sientas ese contacto profundo de tu mano con la piel y donde haya un poquito de presión que viene a través de tu mano hacia tu piel. Entonces, no es un masaje, sino un barrido que hacemos en los brazos, hazlo en tu pecho, hacia el abdomen, hazlo en tu rostro, en tu cabello, en tu cabeza, en tus piernas, en la cadera, en la espalda baja sobre todo, en tu cuello, en los hombros, en las rodillas. Comienza a barrer y a sentir también la musculatura, cómo está. Estamos entrando profundamente en contacto con nuestro cuerpo. Toca tus pies, tus tobillos. ¿Desde cuándo no tocas tus dedos de los pies? ¿Desde cuándo no separas los dedos de tus pies? Y masajea cada parte y ve a zonas de tu cuerpo donde digas, ay, tengo tiempo que no paso por aquí. Y por ejemplo, una zona del cuerpo que yo siempre digo, como está detrás de nosotros, a veces la dejamos abandonada y es tan importante y es tu espalda en su totalidad, con la columna vertebral, con los músculos alrededor de la columna, los omóplatos, tus hombros en la parte de atrás, tu espalda baja, tu cintura. Entonces la espalda está detrás de ti, pero la puedes atender tanto y ella nos reclama al mismo tiempo tanto cuando la descuidamos, que principalmente cuando la atiendes con un estiramiento sencillo, con acostarte en el piso y hacer un puente muy suave, elevando tu pelvis y haciendo que esa pelvis caiga suavemente, progresivamente, hasta sentir esa extensión con tu espalda, te vas a ir dando cuenta que vas habitando más espacio, vas fluyendo más con la energía que muchas veces se estanca en tu espalda y se manifiesta con dolor, con lesiones, con también con nudos que se van acumulando. Entonces, tus manos son tu herramienta perfecta para llegar a zonas, para tocarlas, pero sobre todo también tenemos el estiramiento y sobre todo esa rutina que le podemos dar al cuerpo, a la espalda en este caso, para que se sienta siempre fluyendo con mayor alcance. Entonces acabamos de terminar ese barrido por todo tu cuerpo y este barrido es maravilloso porque te sientes recargado, recargada de energía, pero al mismo tiempo tu sistema nervioso se calma. Entonces tienes allí una dualidad, una doble acción que tu cuerpo recibe como un regalo. Y ahora quiero que selecciones otra área de tu cuerpo, quizá tu cuello, tu mandíbula, tus muñecas, tus tobillos, tu cadera. Selecciona alguna parte de tu cuerpo que tú sientas que esa ventana está ahí sepultada, está cerrada, clausurada y que necesitas empezar a abrir para que la energía fluya. Por ejemplo, si tus hombros, te menciono tus hombros porque es la zona donde mayormente el estrés se concentra. Hombros, cuello, mandíbula. Si alguna de esas tres áreas te está reclamando, está allí en protesta y la energía no fluye, te invito a moverla, a que te tomes unos minutos para mover esa área del cuerpo. Si son tus hombros, encuentra diferentes direcciones para moverlos en forma circular,
arriba, abajo, también dándole una torsión a tu torso, sintiendo ese twist, esa forma en la que los hombros pueden direccionar también a tu pecho. Si son tus muñecas que sientes hoy rígidas y adoloridas, mueve un poco tus dedos, invita suavemente al movimiento en una área en particular de tu cuerpo. Y de esta manera te vas volviendo cada vez más un aliado, una aliada con tu propio cuerpo. Porque algo que siempre te recuerdo es que tú que estás allí viéndome y escuchándome, tú eres tu cuerpo. Eso eres tú. Eres, por supuesto, diferentes cosas, pero tu cuerpo es lo que te está acompañando a diario a hacer todo eso que te gusta hacer con tanta intensidad, con tanta fuerza. Y él está allí fiel a ti, está tu cuerpo. Entonces, el mayor regalo que podemos darle a nuestro propio ser, a nuestro propio cuerpo, es convertirnos en exploradores y en ver profundamente, en escuchar esas señales que nuestro cuerpo nos va dando y saber que cuando las zonas están estancadas, cuando la energía no está fluyendo, yo puedo siempre abrir esas ventanas de par en par y permitir que los movimientos comiencen a activarse de una manera respetuosa, suave, progresiva, atendiendo lo que mi cuerpo me está diciendo. A partir de hoy, comienza a comunicarte más, a dejar de guardar cositas, a dejar de guardar emociones que estén creándote un mayor peso y un mayor estancamiento en tu energía. Y tu sistema nervioso automáticamente se va a regular porque tu cerebro va a estar dejando de pensar tanto en el exceso, en ese tiempo que dedicamos tanto a pensar en cosas que ya pasaron o que no han pasado. Entonces comenzamos, como te decía y como te digo siempre, a vivir en el aquí y en el ahora. Y bueno, así vamos permitiéndole al cuerpo escucharse más y dejando que la zona densa se encuentre con la fluida y se encuentren en tu percepción, porque ya hoy eres una exploradora y eres un explorador de tu cuerpo y un escucha permanente de lo que va ocurriendo internamente y de cómo se va manifestando también en el exterior de tu cuerpo. Te invito entonces a este viaje de percepción de zonas de tu cuerpo para que comiences a habitarte profundamente de manera consciente y que tus movimientos sean el impulso para abrir ventanitas en tu cuerpo y que cada parte esté en total armonía y sobre todo que tu sistema nervioso esté regulado, que tus pensamientos estén tranquilos y que no haya ningún tipo de exceso que ponga la balanza hacia un extremo negativo, hacia un extremo donde sientas ese estancamiento y esa falta de energía. Si tú piensas ahora que este episodio puede servirle a alguien más, te invito a compartirlo. Además de todo, me encanta escucharte, leerte, hablar contigo y por eso te invito a dejarme un comentario en este video, saber cómo te has sentido, qué partes de tu cuerpo necesitan mayor atención, qué cosas estás en este momento activando en tu cuerpo, qué otras cosas le falta un impulso. Y así de esa forma entramos en comunicación y te puedo ayudar o te puedo dar un mayor, digamos, una mayor motivación o, digamos, una patadita allí para que vayas en esa dirección hacia la conciencia total de tus movimientos y sobre todo de el habitar la totalidad de tu cuerpo. En este momento te mando un gran abrazo, te invito a formar parte de esta comunidad maravillosa y te mando un beso. ¡Mua! Nos vemos. Chao.